Bueno, estimados amigos, espero que estén ustedes bien. Yo aquí ando también trabajando, preparándome, porque dentro de una semana, si todo sale bien, voy a viajar a Bogotá para la convención de la Organización Mundial del Boxeo, algo que vengo haciendo hace, no sé, iba a decir casi 20 años y por ahí anda la cosa, más o menos, aunque he faltado algunas, por supuesto. En este caso, una convención que va a ser muy especial, porque se hace en Bogotá, pero de una manera muy especial justamente porque a las actividades normales, habituales, que seminario para referir, para jurados, lectura de reglamentos, movimiento de rankings, una noche de boxeo, va a pelear la Alanis, así que, bueno, hay de todo. La Chucky, la Chucky va a pelear con mi amiga, la Cerecita, una chica colombiana, buena boxeadora. Pero al margen se va a hacer algo diferente, que es abrir las puertas para todo aquel que quiera participar. No sé si pagando un canon o no, creo que sí. O sea que si usted es aficionado al boxeo, vive en Bogotá y quiere ir a ver boxeadores o quiere escuchar cosas, creo que va a estar Terence Crawford, se anuncia a Lomachenko. Bueno, va a estar bueno. Seguramente de allá les voy a mandar material y les voy a comentar. Así que preparándome para eso y por supuesto, a propósito, ¿ustedes leen las páginas que escribo en espn.com? Les pregunto porque no son todas las notas que yo comento acá o los temas, sino hay otros. A lo mejor les interesa. Siempre el texto es otra cosa que lo verbal. Siempre uno se expresa de otra manera porque tiene más tiempo, la corrige, lo agrega, le añade y le quita. Em, pero como el tema era charlar un poco con ustedes, quería contarles, compartir en realidad con ustedes, un poco la historia con mi papá, porque no sé si todos ustedes saben que yo soy hijo de un entrenador de boxeo. Yo me crié en la Federación Argentina de Box, mejor dicho, me crié en el Lunapar, pero mis primeros pasos fueron en la Federación Argentina de Box. Yo nací en el 48, mi papá entrenaba boxeadores en el gimnasio de la Federación, mi mamá lo acompañaba todas las tardes, así que mientras ella se quedaba conmigo y con la señora del encargado el intendente de la federación, don Constantino, mi papá entrenaba a los boxeadores en el gimnasio, así que yo vivía debajo de un punching ball, los boxeadores jugaban conmigo, Luis Romio, que después fue presidente de la Federación Argentina de Box, me tenía en brazos, o sea que palpé el boxeo desde el vientre de mi madre, porque ella iba con mi papá a ver las peleas. Y mi papá fue el que... Cuento esto porque tuvo su trayectoria dentro del boxeo. No fue un técnico famoso, no fue un técnico tal vez reconocido, fue humilde, pero trabajó mucho y no voy a decirlo yo, pero fue un buen docente por todos los testimonios que he tenido y recibido a lo largo del tiempo. Mi papá fue el primero que me enseñó a ponerme en guardia, a tirar la izquierda, a la derecha, a jugar. Este, contaba mucho en mi casa lo que pasaba en el gimnasio y por supuesto después con el tiempo me empezó a llevar al Luna Park cuando él ingresó al Luna Park año 1957, paralelo a la gestión inicial de Juan Carlos Tito Lecture, que en ese momento andaba por los 20 años. O sea que yo empecé a vivir con cierto conocimiento, con cierta lucidez, a eso de los 9, 10 años, en el Luna Park, a través de mi papá, obviamente. Me fui criando en el Luna Park, porque como yo lo acompañaba mucho, yo soy hijo único, y además me encantaba el boxeo, entonces me llevaba todo lo que podía. Mi papá siempre trabajó aparte del boxeo, no tuvo solamente como único ingreso la paga de los boxeadores. Y esto es un detalle muy importante porque significaba que él tenía un sueldo mensual, trabajaba en la Dirección General Impositiva y no necesitaba la plata del boxeo. Por supuesto le venía muy bien, por supuesto. Pero cuando él veía a un boxeador que no andaba bien, que ya había recibido algún castigo o algo, era el primero en decirle
hasta la vista, amigo. Conmigo no, conmigo no. Porque hay a veces casos en donde no solamente necesita la plata el boxeador y pelea igual, sino también el entrenador, porque recibe un porcentaje. Lo cierto del caso es que a través de mi papá, no solamente yo asistía a todos los entrenamientos que podía, sino que entrenaba en el UNAPAR, entrené asistido o dirigido o conducido, yo era un chico, por Juan Aldrovandi, el técnico de Acabalo, por Héctor Nessi, que después trabajó mucho tiempo con Goyo Peralta. eh, eh, con los Porcio no tanto. Me enseñaba Nicolás Preciosa, que fue entrenador de Gatica. eh, por allí estaba Manolo Hermida, que fue el que le enseñó a caminar a Carlos Monzón, o a perfeccionarlo, mejor dicho. Juan Carlos Pradeiro, gran amigo de mi papá, compartían el mismo habitáculo en el gimnasio. Pradeiro, el hombre que trabajó con Galíndez, Castellini, Campanino y tantos boxeadores. Víctor Arnotén, con su relación tan estrecha con Oscar Casanova, que fue campeón olímpico y que además trabajó con Arnotén, con boxeadores como Pedro Benelli o Luis Federico Thompson, ni más ni menos. El Luis Federico Thompson que lo puso a Don Jordan knockout en el Luna Park, justamente, ¿no? Así que en ese grupo de gente en donde se agregaba José González Gonzalito, después más tarde Santos Zacarías y tantos otros, iba aprendiendo permanentemente. Pero a mí lo que me gustaba no solamente era disfrutar de las peleas y de los entrenamientos, sino lo que me gustaba era ver, siguiendo un poco los pasos de mi papá, cómo era el tema del rincón, cómo era la enseñanza, eh, qué había que hacer, cómo se trabajaba en el gimnasio. Con mi papá algún día subí un rincón con el balde, una pelea, pero estuve. Con el tiempo me hice anunciador en el Club Defensores de Belgrano de Villa Domínico, gracias a mi papá, que organizaba boxeo ahí. Ahí peleaba Pedro Lobel, por ejemplo, Alberto Lobel. Y hasta que un día, bueno, me puse a escribir y la historia cambió. Mi padre siempre fue, ante todo, un docente y un entrenador. Nunca tuvo grandes pretensiones, siempre trató de aprender, siempre se rodeó de gente que sabía más que él, que era su gran consejo. Rodeate de los con los que saben más que vos, porque así aprendés. Si te rodeas con los mediocres, vas a ser un mediocre. Si vos querés ser el más inteligente del grupo y te juntás con gente chata, no vas a progresar nunca. Y cuando él ayudaba a un entrenador, sabía que lo ayudaba a alguien que era de mayor conocimiento que él. Como trabajaba en impositiva, no estaba al mediodía a la hora clásica en donde se abren las puertas, se abrían las puertas de luna. A las 12 él entraba a 14, 14:30 y nunca tuvo grandes figuras. Tuvo a Juan Carlos de Ucay, que peleó por el campeonato argentino, entrenó a Vicente Derado, que peleó con Loche y Carlos Cañete en la última parte. Entrenó también a José María Valdés, que fue campeón español cuando peleó con Gatica, pero él más que nada era un docente. Y me acuerdo que Castellini era uno de los que me decía, tu viejo, uno estaba entrenando y pasaba al lado y vos baja te decía, levantá un poquito a la izquierda, nene, y se iba porque no quería invadir el terreno del colega, pero le gustaba dar consejos. Después el propio boxeo también lo fue minando sus energías y su vida, porque en el año 74 Lecture lo designa eh, el encargado del gimnasio de Luna Park. No era un trabajo administrativo, tenía que organizar las peleas del semifondo preliminares en el Luna, miércoles y sábados, dos funciones semanales. Tenía que cuidar, digamos, el horno, no estaba solamente para ver si había agua caliente, sino para administrar un poco ese gimnasio, para ordenarlo, para escuchar conflictos, para traer soluciones, si había problemas, que siempre los había, por supuesto, conflictos entre técnicos. Y lo cierto del caso es que cuando él pasa a ser programador, decide no entrenar más a ningún boxeador, porque no se puede ser juez y parte. No se puede estar organizando peleas y tener dos boxeadores uno para ponerlo. Cosa que se ha dado y mucho, ¿no? Hoy mismo los promotores son los managers de los boxeadores. Entonces promueven a sus boxeadores.
nada más. En el Luna Park era uno, Lecture era uno, a quien muchos lo consideraban un déspota, un tirano, etcétera, etcétera, etcétera. Peleaban todos y cada cual tenía su manager. Y entonces, si el manager recibía la oferta de Lecture de pelear en Luna Park y no le interesaba mucho, podía discutir el importe, la bolsa y todo lo que fuera. Lecture fue un caso muy especial, muy afecto a mis afectos justamente, y cuando escucho eso de que era un tirano y demás, me da un poquito de risa interna, ¿no? Sobre todo porque después los entrenadores que podían discutir con lectura el porcentaje de sus boxeadores pasaron a ser empleados del promotor. Entonces el promotor tenía un boxeador, el técnico lo entrenaba y recibía un sueldo, no el porcentaje real. Tal vez Santos Zacarías fue el último, seguramente Amílcar Brusa también, en seguir cobrando el 30% como correspondía como entrenador. Y si un entrenador quería entrenar a otro boxeador y el boxeador aceptaba o se ponían de acuerdo, el nuevo entrenador tenía que pagarle al otro el derecho de haberlo entrenado y pagarle un 10% de lo que, de lo que ganaba. Hoy por hoy, un boxeador se va con otro y el que estuvo trabajando, invirtiendo tiempo, en eso juntando unos pesos para darle un remedio, no le importa y se queda con lo que hizo, con las manos vacías. Bueno, mi papá viene de esa época, en donde había códigos, muchos dicen que la palabra código no les gusta porque les recuerda tiempos mafiosos. Bueno, nosotros le llamábamos códigos, donde no se robaban boxeadores y cuando se robaban había que pagarlos y entonces se respetaba la palabra, en definitiva. En el año 74 pasó a ser programador, eso le costó mucho trabajo y mucha salud, porque en ese tiempo, más allá de lo que decían de que Lecture era un tirano y el dueño del boxeo, la Comisión Municipal de Box estudiaba pelea por pelea, preliminares y semifondos, y cuando había algo que no les gustaba, la pelea no iba. Así que todos los jueves a la noche, cuando cenábamos, los tres, mi papá, mi mamá y yo, soy hijo único, ya lo dije, y sonaba el teléfono en medio de la noche, sabíamos, 9 de la noche, que se había caído una pelea. Y eso lo hacía renegar mucho mi papá sufría mucho en su trabajo, llevaba libretitas, anotaciones, no había internet, no había fax, no había celular, había que llamar por teléfono a ver si algún boxeador estaba disponible para pelear el sábado, tenía que organizar una pelea previa, o mejor dicho, de reemplazo, que después a la semana siguiente peleaban, por las dudas que pasara algo, y eso los desgastó mucho. Digo esto porque el Lunapar no hacía lo que quería. En una época la Federación Argentina de Box, esta de Catrobaro 75, previamente Osvaldo Bisbal y después con Osvaldo Bisbal, eran ellos, los de la federación, los mismos que calificaban sus festivales. Entonces ningún boxeador reprobaba. Esto lo escribí en el gráfico hace muchos años. Se falseaban las licencias. A lo mejor venía un boxeador con la licencia vencida y peleaba igual, cuando el presidente era José González, que después falleció. Gran tipo, pero a veces demasiado fácil para decir que sí. Bueno, son cosas que tienen que ver, que disparadores que surgen a raíz de mi papá, que fue un técnico más, no fue el mejor técnico del mundo, fue un docente vocacional y profesional, porque fue el primero, no el primero, fue uno de los que surgió en el primer curso oficial de la Federación Argentina de Box allá por el año 1950, el curso que dictó Juan Manuel Morales. Falleció en el año 1982 y la última vez que hablé con él fue una noche anterior prácticamente. Yo estaba por empezar una pelea de Santos Benigno Laciar en Venezuela. Estaba por empezar la pelea y llamaron por teléfono. Con Betulio González era la pelea. Mi papá lo quería mucho a Laciar. Atendí el teléfono diciendo, ¿quién me puede llamar a esta hora? Y era mi papá.
para decirme, mira, Carlitos, te llamo ahora porque está por empezar la pelea. Nos vemos, chau, 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 chau. Y finalmente falleció un domingo 16 de agosto, un lunes 16 de agosto a la madrugada. Historias de vida, historias que a veces también sirven para escribir la propia historia, para saber de dónde viene uno. Gracias por la oreja. Nos seguimos viendo. Espero opiniones, ¿eh? Siempre hay algo para decir.